Seguimos en BTV Noticias edición mediodía. Lo prometimos más temprano hablar sobre seguridad pública y para ello hoy recibimos al sociólogo e investigador Rafael Paternain, además primer suplente al Senado por Casa Grande, la senadora Constanza Moreira. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Noticias. Es un gusto estar con ustedes. Rafael, uno de los temas que ha estado sobre la mesa en esta cuestión de la elaboración de la rendición de cuentas ha sido si es una prioridad o no el tema seguridad pública, y Casa Grande ha tenido una postura particular al respecto. Te invito a ver el siguiente tape que lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Con mucho gusto. En el contexto del debate sobre la rendición de cuentas en el Frente Amplio, la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira, dijo que para la coalición de izquierda la seguridad no es una prioridad, pero hizo una salvedad. Dijo que dentro de los temas de inseguridad la prioridad debía ser la violencia de género. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2016 hubo un total de 265 homicidios, de los cuales 16 fueron cometidos por razones de género. Según el Ministerio del Interior, en lo que va de este año, los homicidios se redujeron en el entorno del 6% y las rapiñas alrededor de un 9%. Rafael, ¿cuál es el motivo, la postura por la cual se adopta esta decisión por parte de Casa Grande? Claro. En primer lugar, tiene que quedar claro que para nosotros como sector y para todo el Frente Amplio y para el gobierno, el problema de la seguridad, la inseguridad, el problema del delito, de la violencia y la criminalidad es una prioridad. Es una prioridad política, es una prioridad de gestión, es una prioridad programática. De hecho, incluso dentro del Frente Amplio existen posiciones diferentes que en alguna medida tensionan las perspectivas. Entonces, hay que transmitir, yo quiero transmitir el mensaje claro, para nosotros es un tema de agenda, está en la agenda de los ciudadanos y ha estado en la agenda de gobierno. El tema se plantea con respecto a la priorización de algunos recursos incrementales de cara a la próxima rendición de cuentas. Como ustedes saben, el presidente de la República le pide al Frente Amplio que elabore un conjunto de listado prioritario de aquellos asuntos que son impostergables para ser contemplados en los incrementos. El Frente Amplio designa a la Comisión de Programa. La Comisión de Programa tiene representante de todos los sectores, además de las bases de Montevideo y del interior del país. Y es allí que la gran mayoría de los sectores, por no decir casi todos, de alguna manera listan un conjunto de prioridades que no tienen en los primeros escalones a la seguridad pública desde ese punto de vista. Entonces, el razonamiento que nosotros hacemos es el siguiente: es un tema central, prioritario, de agenda. De hecho, este año están comprometidas algunas iniciativas muy importantes, como por ejemplo la entrada en vigor en aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, pero que en esta discusión particular, en un contexto de desaceleración del crecimiento, de crecimiento moderado, de un importante déficit fiscal en donde hay que tomar decisiones, nosotros hacemos una priorización, como creo que han hecho la gran mayoría de los sectores del Frente Amplio, hacia la educación pública, hacia las políticas sociales y hacia el sistema nacional de cuidados. Sobre todo porque entendemos también que las políticas de seguridad y particularmente el gasto que ha existido a través del Ministerio del Interior y de la Policía ha sido fuertemente priorizado en los últimos años. Rafael, básicamente estamos hablando de dinero disponible, sí, y mayor cantidad de dinero. Esta es una de las preocupaciones, la seguridad pública es una de las principales preocupaciones que aparece en la opinión pública cuando uno lo ve en encuestas, por ejemplo, o simplemente con salir a la calle y consultar. ¿De alguna manera no sería necesario asegurar mayor cantidad de recursos para que las políticas públicas den el resultado que quizás aún no se ve y que tiene preocupada a la gente? Bueno, ahí viene una segunda discusión. Nosotros estamos hablando de que efectivamente a lo largo de los periodos de gobierno del Frente Amplio ha existido una priorización presupuestaria. El presupuesto para la seguridad, para el Ministerio del Interior particularmente, ha tenido un crecimiento como nunca antes en todo el ciclo democrático. O sea, el país destina importantes recursos y ha destinado esfuerzos presupuestales muy significativos a esto. Pero hay que priorizar y de alguna manera también balancear
balancear la racionalidad del gasto, ¿no? Es decir, finalmente, y esa es una discusión que se sale de la coyuntura de la rendición de cuentas y que nosotros queremos seguir dando en la izquierda y que queremos seguir dando a nivel de la comisión de programa, porque, bueno, gastamos más, pero ¿gastamos en lo que deberíamos gastar? Es decir, vamos a seguir gastando y priorizando el gasto en el financiamiento de ciertas lógicas de gestión policial para la contención de la violencia y la criminalidad, o es hora de hacer una distribución más estratégica del gasto que, por ejemplo, fortalezcan todos los mecanismos preventivos para que el país tenga efectivamente un proceso de consolidación de una política que pueda afectar a aquellos factores que en el corto y en el mediano plazo puedan dar resultados más positivos. Hay toda una discusión ahí que creo que en la izquierda y en el Frente Amplio todavía no se ha dado, que es muy compleja, que no solo es que hay que gastar más, sino cómo gastamos y dónde invertimos aquellas cuestiones más estratégicas para que haya resultados y para que esos resultados a su vez impacten en esas percepciones ciudadanas. ¿Por qué Casagrande se detiene en el concepto de violencia de género cuando vemos que en materia de homicidios ha sido un porcentaje menor, lo que no le quita relevancia? Y a su vez teniendo en cuenta que en este momento el tema violencia de género, femicidios, desde lo que es el discurso político es una buena estrategia. ¿Por qué se detiene Casagrande en esto? Bueno, para nosotros el tema de la perspectiva de género como una cuestión general y aplicado también a la comprensión de los problemas y la criminalidad ha sido una prioridad desde siempre. Casagrande junto con otros sectores del Frente Amplio de alguna manera consideran que en la distribución del presupuesto, sobre todo el presupuesto para la seguridad, hay que seguir profundizando el gasto en estas dimensiones. Y ahí hay un problema, o sea, nosotros el problema de la violencia de género, que es un problema complejo y que tiene distintas ramificaciones, no podemos reducirlo solamente a la cantidad, al peso porcentual de la cantidad de homicidios de mujeres eventualmente por estas causas. Además, yo creo que hay que revisar un poco esos datos en función de cómo agregamos y cómo categorizamos, porque hay que verlo también en el proceso de acumulación de los casos, en el proceso de incremento de los casos. Tú lo decís desde tu experiencia, además, claro, como titular del observatorio. Es necesario revisar un poco esas dimensiones. Es obvio que no es el grueso de, digamos, las mujeres que mueren por violencia de género no componen un porcentaje significativamente mayor del total de homicidios, eso está claro, pasa en Uruguay, pasa en todas partes del mundo, pero hay un proceso de crecimiento. Y a su vez esas situaciones esconden un volumen de violencia de género que tiene que ver con las lesiones, que tiene que ver con la violencia doméstica, que tiene que ver con los delitos sexuales, que tiene que ver con el acoso, con la trata y tráfico. O sea, hay un conjunto de fenómenos con las amenazas que tienen un impacto en la vida cotidiana de las mujeres de este país muy significativo. Los estudios de prevalencia muestran que estas situaciones son mucho más generalizadas y ahí es necesario que las instituciones justamente cambien sus normas, cambien sus procedimientos y en ese cambio institucional para dar respuesta a estos temas, en donde el país ha hecho cosas pero le falta mucho, sin lugar a dudas también esos cambios necesitan presupuesto y es necesario también reducir esta tendencia de los últimos meses al incremento de los casos de femicidio. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es también una priorización conceptual y política de lo que decía antes, ¿no? Es decir, está bien, la prioridad política y de gestión de la seguridad es incuestionable. En un contexto de restricción presupuestaria tenemos seguramente que priorizar otras cosas, pero dentro del campo de la seguridad, que es prevención, que es policía, que es sistema de justicia, que son cárceles, o sea que es un componente muy complejo, es hora también, frente a estos hechos, que demos prioridad a los temas de la violencia de género. El tema femicidio como agravante del homicidio está en el Parlamento en discusión. Tú lo has definido como una demagogia punitiva. ¿Por qué? Sí, yo tengo una opinión allí discrepante, seguramente, incluso en una discusión que hemos dado en nuestro sector. Yo tengo, y lo voy a decir de esta manera, muchas dudas, no certezas, sino dudas en torno a la necesidad de la creación de esta figura desde el sistema penal. Tengo muchísimas, tengo dudas, porque eso implicaría una revisión conceptual también sobre cómo encaramos el sistema penal. No me cierro a eso. El tema es que, más allá de esas dudas técnicas, cómo podía el femicidio estar dentro de una revisión que hay que hacer aparte de todo el sistema penal, de todo el código penal en su conjunto,
Tengo bastante menos dudas con respecto a la eficacia que eso pueda tener en la reducción de los casos de homicidio y sobre todo en los casos de femicidio. Entonces, y tengo dudas también sobre el sentido de oportunidad y cómo muchas veces la respuesta política frente a hechos de mucha gravedad o de mucho impacto público apela en este caso como a otros al atajo fácil de cambiar las normas o de incrementar penas o de utilizar el Código Penal como un mecanismo de señales con el sentido de decir, bueno, nos estamos ocupando, estamos haciendo algo, y ahí yo tengo realmente muy pocas dudas de que esto vaya a dar resultados efectivos y que nos distraiga de las tareas fundamentales, que es priorizar fundamentalmente las estrategias de prevención de la violencia y de la criminalidad. Por lo tanto, yo quiero dejar marcada mi posición en torno a que en el momento en que surgió esa iniciativa me parecía muy discutible, más allá de que esto va a seguir como trámite parlamentario. Creo que es una iniciativa de poca eficacia, aunque en el sentido último, ¿no? Si uno piensa en abstracto y en ideal, si esta figura debería estar contemplada en un Código Penal reformado, yo ahí confieso que, bueno, que la discusión está abierta y que es importante seguir debatiendo sobre eso. Sociólogo Rafael Paternain, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a y ustedes. por acompañarnos aquí en BTV Noticias. Un gusto.